won't it now? Space in your space, Facebook is a new place. Dip, diving, socializing, I'll be out in cyberspace. Now, it was a now generation. And I just can't wait. I need it immediately. Con Movistar Smartphones, vive smart para compartir más donde quieras. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Don Rodrigo Álvarez, muchas gracias por aceptar esta invitación al Post. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muy entretenido. Abogado, subsecretario de Hacienda, partamos por el principio, como dice el dicho. Quienes observamos el proceso de instalación del gobierno, siempre tuvimos la idea de que un destino casi natural era el Ministerio de Defensa. Y nos pareció que la inclusión de Rabiné probablemente a última hora truncó esa expectativa y la subsecretaría de Hacienda no estaba en tus planes. ¿Hay algo de eso o más bien esto fueron los enroques propios de las designaciones? No, yo creo que son los enroques propios, las definiciones propias de todo un inicio de gobierno. Yo en los años que fui parlamentario, evidentemente desde el punto de vista profesional siempre estuve mucho más cercano a los temas vinculados a la Hacienda y son propios también de mi formación como abogado, pero desde muy niño y probablemente por tantos factores de interés histórico como por situaciones que vivió mi región de Magallanes por allá en 1978, siempre me ha interesado también mucho los temas de defensa, así que yo fui durante muchos años, así como era parlamentario integrante de la Comisión de Hacienda, parlamentario integrante de la Comisión de Defensa, por lo tanto un tema que siempre me atrajo, pero la subsecretaría de Hacienda ha sido un lugar no solo de muchísimo trabajo, sino que muy interesante tarea, así que muy contento con eso. Y de mucho trabajo, me imagino. Han sido días difíciles. Quería partir preguntándote por una cuestión que fue recurrente en los gobiernos de la concertación y sin embargo parece empezar a instalarse también en el debate interno del gobierno de la centro-derecha y esta disputa, a lo menos como se presenta en términos públicos, entre los políticos y los técnicos. Te toca una tarea ingrata a ti y al ministro de Hacienda, el tesorero del curso, nunca el mejor amigo, de hecho, no es precisamente el más popular, pero no sé cómo advierte esta tensión, particularmente tú, militante de la UDI, que ha sido el partido que parece que con más fuerza presiona y con más entusiasmo para ser más generosos con la billetera fiscal y en cambio te toca a ti ahí ser un poco guardián. Primero hay un cierto grado de lógica que no seamos el mejor amigo del curso. Evidentemente Hacienda tiene que hacer una mirada global y tiene que ser la suma final y de múltiples expectativas y de múltiples proyectos y diversas iniciativas. Por lo tanto, probablemente uno del Ministerio de Hacienda sale con, al menos transitoriamente, con menos amigos de los que llegó y eso me parece bastante normal y lógico. Todos los ministros quieren impulsar sus ideas y finalmente hay alguien que tiene que hacer esa suma y tomar ciertas decisiones que no son fáciles y que muchas veces no son gratas. Yo creo que la concertación vivió este mismo fenómeno más cíclicamente, Sí. Y probablemente si uno recuerda, y quizás hace una diferencia de este primer, espero, y confío que así vamos a trabajar, gobierno de la alianza, de que algunos de estos problemas se instalaron antes, lo que en paralelo se instalaron en la concertación. Yo no vivía en Chile en esa época, pero no recuerdo ahí en los primeros 3 años o 2 años del gobierno del presidente Elwin, que es equivalente en tiempo, una disputa tan fuerte entre técnicos y políticos o entre Hacienda y los demás. Me parece que estamos porque yo creo que estamos en una etapa del país distinta, en una etapa de las expectativas de la gente distinta. A mí me toca, y el otro día en el Consejo Directivo Ampliado de la UDI hacía algún grado de referencia en eso, una cierta situación a veces un poco paradójica, que voy a la UDI y soy el de gobierno, y voy al gobierno y soy el representante de la UDI, y en ambas materias cruzadas también una visión, una vocación política con un ministerio altamente técnico, donde además yo disfruto mucho de los aspectos técnicos. Evidentemente creo que es parte de lo que la Coalición por el Cambio está aprendiendo desde el gobierno. Yo creo que uno de los fenómenos que uno se ha hablado mucho es así como cuesta mucho aprender a hacer oposición, y creo que a la concertación le ha pasado un poco eso, también cuesta mucho aprender a hacer gobierno. Y lo que hemos tenido en las últimas semanas fue un debate altamente válido, yo creo que también a veces un tanto exagerado en esta distinción político-técnico, pero sobre todo a partir de ciertos proyectos que eran emblemáticos para el Congreso,
particularmente para la UDI, pero también para la Nación Nacional, y que se produjo quizás un tanto más atrasado, puede haber sido hecho antes este debate, y que al final ha terminado con algunos cambios a proyectos y la obligación, que me parece natural, de Hacienda de encontrar los recursos necesarios, por ejemplo, en materia del 7%. ¿Y no te parece, Rodrigo, en ese marco, que ha habido la percepción de menor poder del Ministerio de Hacienda en relación a sus pares, como probablemente ocurrió en los gobiernos de la concertación, y lo digo como crítica a los gobiernos de la concertación, de cierto predominio de la política macroeconómica que subordinaba el resto de los ministerios, incluso llegando al paroxismo de que el Ministerio de Hacienda opinaba y resolvía cuestiones estrictamente sectoriales más allá de los temas de financiamiento? Mira, hay una serie de temas políticos a ti que te atrae enormemente también el análisis, el debate, y yo creo que serían interesantes de pensar. Una es, por ejemplo, los distintos roles de los segundos pisos de los diferentes gobiernos. De acuerdo. Hay otro que creo es esto, el tema de cuál es la justa ubicación de un ministro de Hacienda. Porque yo creo que nosotros tenemos un poco, más allá de ese debate válido que ocurrió durante la concertación, un poco distorsionada la imagen por el último Ministerio de Hacienda. Porque si uno recuerda el gobierno del presidente Lagos, hubo un juego en muchos momentos mucho más igualitario, por así decirlo, entre el ministro de Hacienda Nicolás Seguirre y el ministro de Interior José Miguel Insulza. Y si uno va más allá, probablemente en el primer gobierno del presidente Elwin, el rol de Alejandro Fox, el que fue clave para el desarrollo del país, era compensado absolutamente por una acción política de Enrique Correa, Enrique Kraus y fundamentalmente de Edgardo Berenguer. O sea, también creo que hay distintos momentos, pero evidentemente, si uno lo compara con el último gobierno de la concertación, y particularmente con la tremenda influencia del ministro Velasco, que también tiene sus lógicas de por qué se da, yo creo que eso no lo desmerece en nada, al contrario, se da en ciertos eventos, era evidente que este Ministerio de Hacienda, y por varias razones, si lo ponemos en la escala fría del poder, iba a estar varios escalones más abajo de esa misma categoría. Por de pronto, por tener un presidente que tiene no solo un interés, sino que un conocimiento profundo de todas las materias propias del Ministerio de Hacienda. Por de pronto, porque tienen otros ministros técnicamente muy capaces que participan también en este debate, o por un ministerio como el Ministerio del Interior, que yo creo que tiene una relevancia importantísima en el diseño del gobierno. Entonces, creo que evidentemente el Ministerio de Hacienda hoy día tiene menos poder, por así decirlo, que lo que tuvo durante Andrés Velasco, pero creo que se hace bien. De acuerdo. Yo creo realmente que es imprescindible. El tesorero del curso es clave, y quien determina las finanzas públicas con estabilidad y con seriedad es clave, pero no es el que toma todas las decisiones en un adecuado sistema democrático. Nuestra pega, nuestro trabajo en Hacienda es buscar las mejores políticas públicas posibles, es buscar los recursos necesarios y sobre todo es mantener ciertas estabilidades para desafíos muy grandes. Cuando llegamos al gobierno, yo me acuerdo que desde el momento en que el presidente me pide asumir como subsecretario, hasta el momento que llegamos, yo recuerdo que hablamos un buen rato con el presidente y no hablamos de casi ninguna de las materias que pudimos hacer durante los primeros meses, porque no se nos cruzó un terremoto. Y aparte de cruzarse un terremoto devastador y con tanto dolor trajo a Chile, también tuvimos otras informaciones en materia de déficit fiscal, por ejemplo. Y por lo tanto nosotros estamos en un ministerio hoy día que tiene que asumir tres grandes tareas: financiar el programa de gobierno, financiar la reconstrucción y al mismo tiempo recuperar el equilibrio macroeconómico, fundamentalmente perdido porque el ministro Andrés Velasco tuvo que enfrentar una de las crisis más brutales del sistema económico moderno, al menos en los últimos 80 años, y por lo tanto ahí hubo ciertas obligaciones que tomar. Esa es nuestra pega hoy día como Hacienda. En esa pega tienes que coordinar y relacionarte mucho más con los ministerios y también, por supuesto, con el presidente. Y a propósito del programa de gobierno, Rodrigo, tú eres un hombre que ha estado históricamente vinculado al gremialismo, que uno podría decir sin temor a equivocarse que hoy día no solo el partido más grande de Chile, la UDI, sino quien ha marcado buena parte del devenir de los contenidos de la centro-derecha en la última década al menos. ¿Cómo te tomas tú, como un hombre de gobierno pero militante de la UDI, la sistemática crítica de algunos personeros cercanos a tu partido que insisten que este es un gobierno que no parece de centro-derecha, que ha hecho de su gestión algo más parecido a un quinto gobierno concertacionista? Paradojalmente la centro-derecha fue la que aumentó los impuestos con motivo del terremoto, obviamente. La centro-derecha fue la que interviene en el mercado de los combustibles. La centro-derecha es finalmente la que aprueba el postnatal, la que lleva adelante el 7%. Ese discurso, el de Lucho Larraín, el de Hernán Vigi, ¿cómo cuadra? ¿Te parece que esto es una época de transición, como alguna vez dijo
Cristal la roulette o más bien estamos enmarcados en lo que uno podría llamar la nueva derecha de Rodrigo Gispeter? Mire, yo creo que hay dos críticas que han estado. Una, y sobre todo en ciertos proyectos, es la que tú aludes, la crítica de que técnicamente esto no es lo que hubiéramos hecho, lo que no hubiéramos pensado en teoría, y que nos asemejamos más a algunas otras políticas o incluso a cierta similitud de la concertación. También está por otro lado la crítica también de cierto sector de mi propio partido, de que nos pide mucho más, en una línea bastante contraria, una línea más de esfuerzo social, y lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas de discusión por parte de la UDI, fundamentalmente en proyectos de naturaleza social que significan mucho más gasto, ingreso ético, 7%, postnatal, etc. De la primera crítica, yo creo que, primero lo he dicho varias veces, lo voy a insistir en este programa, a mí me parece realmente esencial para las ideas de centro derecha y para la Coalición para el Cambio, que esa crítica nos mantenga constantemente advertidos de ciertas ideas, de ciertos modelos teóricos. Yo creo que una de las cosas que le hizo mucho daño a la concertación finalmente es que sus grandes institutos de pensamiento se fueron diluyendo en el tiempo durante los gobiernos. Y era natural, la mayoría de ellos llegaron al gobierno, y personas tan relevantes en su momento como Alejandro Fox, René Cortázar, etcétera, tuvieron roles tremendos y durante mucho tiempo. En caso de Libertad y Desarrollo, buena parte de ese grupo llega al gobierno, pero una parte se queda, y me parece bien, como un custodio de ciertos valores esenciales y ciertas visiones esenciales. Sin perjuicio de ello, muchas de ellas tienen que pasar por el tamiz de la política, y más aún por el curioso tamiz de un gobierno que también, no hay que olvidar eso, no tiene mayoría en el Congreso. Tiene una mayoría circunstancial administrativa en la Cámara de Diputados y está absolutamente en minoría en el Senado. Y eso también te produce tensiones u obligaciones de analizar los proyectos de manera distinta. Con respecto a críticas específicas en esos sectores, algunas las he considerado injustas, otras he visto claramente no solo su valía, sino que probablemente su razón absoluta, a mi modo de ver, entre otras ideas, más allá de la discusión que te decía en el Parlamento. Subir o no bajar impuestos en su momento dentro de un marco de un terremoto, creo que tenía tanto necesidades económicas como necesidades de señal pública. Y al mismo tiempo, y paralelamente a todo eso, sí hiciste algunas rebajas de impuestos que eran esenciales, en materia de timbre y estampilla, o en materia de un modelo que permite, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, la capitalización de utilidades sin tributar. Entonces, has tenido que jugar un poco, y me parece que eso es válido dentro de la política y válido dentro, espero sea el primer gobierno de varios de la coalición, en esa tarea de aprender a gobernar, pero sobre todo la tarea de aprender a gobernar con un Congreso donde eres minoría.